riñón izquierdo. Encima de los riñones están las glándulas suprarrenales. Suprarrenales. Siempre el riñón está comportado básicamente por dos estructuras. Los vasos sanguíneos, que son arterias y venas renales soportados por la vena cava inferior y la aorta, respectivamente, y la grasa perirenal. Lo vamos a ver con otra diapositiva. Entonces ahí están las funciones del riñón. Excreción todas las sustancias tóxicas. Eliminar sustancias extrañas también, que de repente hemos ingerido medicamentos, algunos alimentos, hemos ingerido medicamentos, ¿no? Y por eso lo eliminamos, por eso cuando ustedes estudian farmacología, siempre tiene eliminación hepática o renal, en la mayoría de los casos, siempre los dos. Una falla hepática tiene que tener cuidado por la dosis, una falla renal tiene que tener cuidado por la dosis. Muy bien. Regulación del agua corporal, porque ya saben que el riñón agarrando al sodio, el sodio es su herramienta, agarra el sodio en el tubo contenedor distal a nivel de la mácula densa, ve que cantidad de sodio y rápidamente se da cuenta si hay hipovolemia o no hay hipovolemia. Regula el agua corporal total. Regula el equilibrio ácido-básico, ya lo saben. Si uno se toma ahorita 10 aspirinas así de loco, de friccionados, 10 aspirinas, el cuerpo se acidifica, está ácido. Pero no, casi no va a pasarme nada, porque mi pecho, ustedes se acuerdan, el biostato tiene que estar en 7.35, 7.45, rápidamente actúan los buffers, que son proteínas, ¿no? Como por ejemplo el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato y el ácido carbónico son buffers más bonitos, son varios, ¿no? El fosfato, etcétera, estas proteínas. Son buffers que van a neutralizar temporalmente y rápido a esa carga ácida que hay ingerido. Ya saben, ¿no? ¿De qué manera? Pero eso dura un tiempito. El siguiente paso es expulsar al otro ácido. ¿Y cuál es el otro ácido? El CO2. Todo el ácido es el hidrógeno, todo lo que... No, pero ya les he explicado cómo el ácido carbónico, cuando se combina con el agua, forma CO2. El ácido cuando se combina con otro hidrógeno forma CO2 más agua. ¿Se fijan cuál es el CO2? Es un ácido representando al ácido carbónico y lo bota por dónde? Por las vías aéreas, ¿no? Por las vías aéreas. Eso también es como segundo paso, demora, ¿no? Mientras que el buffer va a actuar inmediatamente, de repente el pulmón va a actuar en unas horas, 4 horas, 6 horas, a las 2 horas. Pero ya después, al día siguiente o los próximos días, ¿qué va a actuar? El riñón, regulando el equilibrio ácido básico. ¿Cómo? Fácil. El riñón se encarga de excretar, allá ya entiende, ¿no? A través de los túbulos renales, va a excretar la carga ácida, hidrógeno. Y a nivel de túbulos renales va a recuperar bicarbonato. Es su trabajo, ¿no? Claro, el bicarbonato es un alcalino, lo va a recuperar, entonces va a combatir a la acidez, a la acidosis. Va a eliminar la carga ácida de los hidrógenos y de esa manera va a hacer perder, ¿no? Así como el pulmón hace perder carga ácida al CO2 por la nariz, el otro hace perder por los túbulos renales como reabsorción, ¿no? Como secreción en caso de hidrógeno y como reabsorción en caso de bicarbonato. Lo importante es que regula el pH en última instancia. Y también el riñón es un órgano endocrino. Como yo te digo, el endocrino solamente queda de cobre, no es así. Se llama órgano endocrino cuando produce hormonas. Y tenemos una hormona que se llama renina, ¿no? La renina va hacia la sangre y va a coger el angiotensino producido por el hígado, lo va a convertir en angiotensina. Esa angiotensina 1 es convertida en 2 gracias a la ECA hecho por el pulmón, no en la sangre, hecho por el pulmón. Y esa angiotensina 2 ya va a actuar, ¿no? La eritropoyetina, todo lo que es poyetina, eritropoiesis es la producción del glóbulo rojo. Entonces la eritropoyetina es una hormona que estimula la reproducción del glóbulo rojo. ¿Cómo me cuenta? Los que me acuerdo, los pacientes que tienen falla renal crónica, y esa renal crónica está en los casos clínicos, son pálidos, todos esos tienen hemoglobina en 4, en 5, en 7. Porque tú sabes que normalmente la hemoglobina en 14, 13, ¿no? Por no comer estragón en 10, pero no una anemia leve. De esas anemias severas de 4, 5, 7 es por falta de eritropoyetina. ¿Quién produce eritropoyetina? El riñón, el nefrón. Y si no hay nefrón o hay riñón, entonces no produce. Por ejemplo. ¿Qué más? Es lo más conocido. Sustancia endocrina para que ya visto. Entonces, eso es la función del PPT, ¿no? Bien. Y ahí está antes del libro.
Entonces, pues, para recordar la anatomía interna, yo voy a cortar al riñón, un corte longitudinal, y voy a ver pues, a un riñón que tiene, desde lejos veo, y que tiene dos partes. Una parte más oscura, que es la médula, y una parte más clara, o en todo caso, depende de vas a poder verlo básico. Una parte periférica que se llama la corteza, como la corteza de un árbol, la corteza renal, y una parte interna, la médula de medio. En la corteza están los glomérulos, por eso tiene un color especial. Y en la médula encontramos a las famosas pirámides de Marfil. Pirámides renales o pirámides de Marfil. Ahí está, una base externa, un vértice interno, y entre pirámide y pirámide tenemos las columnas de Bertin. Ahí están las columnas de Bertin. Estas pirámides van a confluir hacia un vasito, a decirlo salud, cáliz. Cáliz menor, ¿no? Cáliz mayor, y formando luego la pelvis. ¿Están buenas? Yo una tercera anatomía, a mí no le contaba que a mí no me gustaba, ¿no? No, me gustaba, pero cuando fui, hay así ese juego de un poco de relacionar nomás con las cosas. La pelvis renal. Listo, muy bien. ¿Qué más? Donde terminan en el vértice de las pirámides, está pues la papila renal. La papila renal es como si fuera así una masa, un material, algo con huecos, engabados, ¿no? Huecos donde terminan los tubos colectores. Entonces, al final la papila renal va a hacer gotear la orina, hacia los cálices menores. Muy bien. Ya, y el riñón está pues forrado con una cápsula bastante fibrosa, la cápsula renal. ¿No? Está cubierto de la cápsula renal. Aprovechando acá al otro lado, aumentando acá una pirámide renal, la han hecho mayor aumento, y ahí vamos a describir pues a los nefrones, ¿no? Donde vemos, ¿verdad?, que en la corteza se encuentran los glomérulos, ¿no? Los glomérulos, se llaman corpúsculos renales, en la cual están compuestos por un glomérulo y la cápsula de Bowman, ¿no? Y en la médula tenemos a lo que es a los túbulos. Y terminan los túbulos del tubo colector en unos huequitos, y todo esto, ¿no?, en la famosa papila. Todo esto es la papila, tiene bastante huequitos donde desembocan los tubos colectores, y esto es un cáliz menor. Muy bien. Aprovechamos acá, le hacen un mayor aumento y encontramos acá a la unidad estructural y funcional del riñón, que es el nefrón o nefrona, donde distingue pues el corpúsculo renal y los túbulos renales. El corpúsculo renal formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman. Y luego dentro de los túbulos renales tenemos un túbulo muy próximo al glomérulo, que se llama tubo proximal. Luego tenemos un asa, ¿no? Un asa con una rama delgada, otra descendente, una rama delgada ascendente y una rama gruesa. Esta rama gruesa es importante, no se olviden, ¿no? Acá actúa la furosemida. La furosemida produce el examen. Y luego viene el tubo contoneado ya distal, y luego la conexión al tubo colector, ¿no? Hasta desembocar todos en la papila renal. Entonces, todo está claro, vamos repasando. Muy bien, igualito, repasando, acá tenemos al glomérulo, al ovillo glomerular, que va a filtrar la orina en la cápsula de Bowman, que termina, ¿no?, en un tubo contoneado proximal, asa delgada, de Henle, descendente y ascendente, rama gruesa del asa de Henle, que siempre es ascendente, el tubo contorneado distal, y acá ya me habla de una palabrita, que es la mácula densa. Mira, la mácula densa es el tubo contorneado distal, y ahí va a censar la cantidad de sodio que se ha filtrado, la cantidad de sodio que ha dejado de reabsorber o que se ha reabsorbido. Al final de cuentas, la última aduana que va a censar sodio. Y al censar sodio, indirectamente va a censar el volumen sanguíneo, la mácula densa. Luego tenemos al tubo colector, terminando todo en la papila renal. Igualito, aquí está con sus nombres. Ya se lo han visto, a nombrecitos, están por ahí, y puede identificarlo tranquilamente. El delegado requiere el PPT porque aquí está más, hay más dibujos acá. ¿Ya? Acá tenemos igualito, corpúsculo renal, tubo contenedor proximal, el asa de Henle, tubo contenedor distal, tubo colector. Todo con su nombre para poder recordar. También igualito del libro, hay un libro por ahí, el
está en la, el está encargado, en la plataforma está cargada. Bueno, acá ya para ver más bonito relacionado con los vasos, ¿no? La que está los vasos, la arteriola aferente. Todo lo que llega es aferente, ya sea en neuronas o ya sea acá. Todo lo que llega es aferente. Y todo lo que sale es eferente. La arteriola aferente era larga como esto, pero sí en la evolución del nefrón se ha ovillado. Y se ha ovillado, incluso se ha pegado. Ya hasta hay conexiones, ya como acá, ¿no? Un cuarto con otro cuarto. Y entre medio de esos vasos sanguíneos están las células mesangiales. El mesango, meso de medio, mesango. Angio significa arterias o vasos, y meso es medio, en medio de los vasos. ¿Ves? El nombre, todo está en la etiología, ¿no? El nombre. Luego la arteriola eferente, ¿no? Los capilares peritubulares, luego acá la recapitalización de los vasos, con las vénulas, y se forman realmente las venas que van a llegar hasta la vena cava inferior y para arriba. Muy bien. Y ya al nefrón lo conocen, a los túbulos que están ahí, todo relacionado con los vasos sanguíneos. Muy bien. Acá ya entramos a la unidad estructural y funcional del riñón que se llama nefrón o nefrona. Acá tenemos a nefrón, vamos a hacer un poquito más amplio y vamos a estudiar lo que es el glomérulo. La primera parte, el glomérulo. Entonces el glomérulo es esto, ¿no? Están viendo, no es más que un ovillo de estos capilares, de la arteriola aferente que terminó en eferente o enoferente, que terminó en eferente y que va a estar forrado, mira, están forrados, está cubierto por unas células epiteliales, ¿no? Los famosos podocitos. Ahí están los podocitos, están forrados bien, no dejan para nada. Tanto así que va a haber tres capas. Aquí está. La capa, lo que es el endotelio, aquí está el endotelio, y luego hay una membrana basal, y luego hay unas células epiteliales que se llaman podocitos. Estos son los pies de los podocitos. No se olvida, tres capas: endotelio, membrana basal y epitelio. Fácil. Epitelio. Repito: endotelio, membrana basal y epitelio. ¿Por qué viene eso? Porque de acá un tiempo no se sabe después. Las últimas semanas, semana 15, así, los llaman las glomerulopatías. Y cuando no entiendes esto, te haces un mundo, te pierdes. Por más que fueras estudios, igual te pierdes. Hay que ser bien ordenado y hay que entender las chiles básicas, esto lo básico que están aprendiendo, para entender las glomerulopatías. Las glomerulopatías, lo que son las endoteliales, los subendoteliales, las membranosas y las subepiteliales. Y vienen de este nombrecito, ¿eh? El endotelio, la membrana basal y el epitelio. El epitelio formado por el poro. Entonces la membrana filtrante tiene tres capas: el endotelio, la membrana basal y el epitelio. Entonces, para filtrar la orina, acá desde el espacio glomerular, el espacio sanguíneo, va a pasar por las tres capas para poder, yo digo gotear, ¿no? Para poder pasar hacia el espacio de Bowman, hacia la cápsula de Bowman y luego ya por los tubos. Muy bien. Esto es, acá es para recordar las tres capas, pero siempre lo pregunto. Y hay que recordar las tres capas para entender las glomerulopatías o glomerulonefritis. Listo. ¿Qué se filtra? ¿Qué se filtra? Se filtra agua y solutos. Todo se filtra menos tres cosas: células sanguíneas, dos cosas: células sanguíneas y albúmina. Esas dos no se filtran. O sea, ni glóbulo rojo, ni glóbulo, yo no estoy visto más así, pero de forma general no se filtra. Glóbulos rojos, blancos ni plaquetas no se filtran, tampoco no se filtran las albúminas. Pero todo el resto sí se filtra. Y lo que nos recordamos es el agua, pues el agua. Se filtra el agua y los solutos: sodio, potasio, cloro, urea, creatinina, calcio, aminoácidos, glucosa se filtra. Todo se filtra. Y uno dice: oye, si la glucosa se filtra, ¿por qué en la orina no hay glucosa? Porque también todo se reabsorbe. Si los aminoácidos se filtran, que es casi como la proteína, ¿por qué en la orina no hay aminoácidos? Sería como perder oro, pero no es que aminoácidos, músculo, hemoglobina, son también de proteína, ¿no? Cuesta el aminoácido. Y cuesta también la glucosa después de energía.
Entonces el cuerpo es sabio, lo recupera todo a nivel del tubo contorneado proximal. ¿Muy bien? Listo. Entonces, estamos en el tubo contorneado proximal. Acá, sacando el PPT, reabsorbe en forma isosmótica 65 a 70% del sodio. Del sodio, del cloro y del agua. Ahí van los tres. O sea, en ese porcentaje. Casi todo lo que es sodio, la mayoría, se reabsorbe en el tubo contorneado proximal. Del 5% a 70%. Y el 90% también casi total del bicarbonato. Claro, se lo han dicho regular pH, ahí está, lo regula recuperando el bicarbonato, que es un material alcalino para poder neutralizar. Y acá reabsorbe toda la glucosa, todo lo demás, al 100%. Mira acá dice 100% de la glucosa, 100% de la no se olviden. Por eso que en la orina no encontramos dulce, no encontramos azúcar, no encontramos glucosa. Por eso que la orina no es espumosa, no encontramos proteína, no encontramos albúmina, nada. Entonces aminoácidos y proteínas y glucosa, todos se... Bueno, ya saben que aminoácidos es igual que proteínas, no digo más para que lo relacionen. Aminoácidos y glucosa lo reabsorbe al 100%. ¿Dónde? En el tubo proximal. Pregunta, está en todos los bancos, lo preguntan, le cambian el nombre nomás. Y también se reabsorbe el potasio, el fosfato. El fosfato se reabsorbe, ¿no? Para los huesos. Los huesos de hecho de calcio y de fosfato. Entonces tiene que, los que no recuperan calcio, no recuperan fosfato, sufren de raquitismo, osteomalacia, un hueso casi que no sirve. ¿No? Y eso también. Muy bien. Seguimos. Y estamos en el asa de Hegel. Entonces el asa de Hegel tiene una rama delgada. Ahí está la rama delgada. Dice, reabsorbe el 15 a 20% del sodio. En el proximal, el 75%, acá el 15%, ya van sumando. Ya queda poquito, ¿no? Y da una palabrita que dice, el asa de Hegel delgada, la rama delgada, es multiplicador contracorriente. Y a veces es difícil de entender. ¿Qué es eso? Mejor ya nos contesta esa pregunta. Como resolvente de, ¿no? como resolvente de cloruro de sodio cuando hay exceso de agua. ¿Qué se refiere a eso? Pase. Se refiere acá en el asa de Hegel, en la rama de Hegel delgada, hay una estructura que se llama la aquaporina. Aquaporina. Pregunta de examen. ¿Tipo 1 o tipo 2? Yo sé que había todos, en el tubo colector. El tipo 1 está acá adelante. Acá está el 1 y el 2 atrás. Ya la memoteca. Siempre tenés que poner memoteca. Mira, nuestra vida de nosotros, hasta yo me incluyo ahí, es aprender para dos cosas. Uno, para sacar 20 en el examen o ser especialista o sacar buena nota. Y otra forma, así para ser muy médico. Casi siempre el que estudia para el examen puede ser también muy médico. Pero hay personas, alumnos que sacan 20 en el examen, yo no he puesto que le dan, que vuelto residentado, y se escogen la idea que quieren. Pero tampoco no pueden saber toda la medicina, atender como a otros, la pasión por la medicina. Entonces, hay que estudiar de dos formas. Uno para tener pacientes y otro para tener... Ahora le estoy enseñando para que aprueben el examen. Claro, ese es el objetivo. Entonces, por eso la mnemotecnia. Aquaporina 1, adelante. ¿Dónde? En el asa negra. Aquaporina 2, atrás. ¿Dónde? Ya en el tubo colector. Esas aquaporinas son proteínas, como dice, porinas, en forma de poros, ¿no? Por donde van a pasar el agua. El agua pasa por ósmosis. El agua pasa por ósmosis, de un lado para otro, por ósmosis. ¿Ya sabes qué es ósmosis? Ósmosis es cuando alguna molécula lo jala el agua. El agua va de un medio de poco concentrado a uno más concentrado. ¿Para qué? Para igualar las concentraciones. ¿Pero por dónde pasa? Por las aquaporinas. Entonces, en el asa de Hegel delgado, la rama delgada, aquaporina 1, donde el agua va a pasar desde acá del tubo, del espacio tubular, al espacio intersticial. Va a pasar. Y va a ser, si sale el agua del tubo, ¿cómo va a quedar el tubo? Sin agua, ¿sí o no? Seco. Y ese seco es concentrado, ¿no? Concentrado. Por eso que la osmolaridad baja de 300 a 1200. 300 a 600 a 1200. ¿Ya saben por qué? Porque el agua se va, pero esa solución, ya saben qué solución. Solución es la mezcla de un solvente con soluto.
Si el solvente se escapa y el soluto se queda, entonces se concentra la solución. Una osmolaridad de 1200. Y eso es lo que dice, pues, multiplicador de contracorriente. O sea, aquí en esta parte crea, pues, un intersticio bastante hiperosmótico, ¿no? Bien concentrado, que también va a jalar agua acá cuando el agua, cuando la orina, el agua entra por el tubo colector o la acuaporina 2. Pero ¿dónde comienza? En la acuaporina 1. Eso se llama efecto multiplicador de contracorriente. ¿Ya? ¿Ya saben? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Aclárese el agua. Y ya, el asa, la rama ascendente. En la rama ascendente no está. Las acuaporinas de no está en la rama descendente. En la rama descendente, como no está, entonces no hay problema ahí, no hay permeabilidad para el agua. Sí hay un poco de permeabilidad para los solutos, como para sodio, para cloro. Ya no hay que resaltar mucho porque en algunas cosas que. O sea, en la medicina hay datos siempre adicionales que cuando no son preguntas de examen, cuando no son datos muy usados, siempre hay que dejarlo ahí. ¿Para qué? Para no confundirnos. Pero ya cuando en términos absolutos uno ya quiere averiguar, ahí sí, busca las cosas raras. Muy bien. Rama delgada. La rama delgada, rama delgada, descendente, delgada. Ahí está la acuaporina 1, lo mismo. La rama ascendente gruesa, acá solamente, ya el todo de acuaporina, lo que hay acá es el sodio, ¿no? Se va a reabsorber el sodio por la gradiente de concentración desde el espacio tubular hacia el espacio intersticial. Bueno, ahí está. No hay mucha trascendencia, lo leen nomás, ya está resumido, lo leen. Y vamos a la rama gruesa. En la rama gruesa, que es esta, la rama gruesa, dice, la resolución de la rama gruesa ascendente, también llamada rama ascendente gruesa, ya está bien, es un proceso clave de la concentración y dilución. Claro, acá se había concentrado y acá se va a diluir la orina. Se va a diluir. Porque estaba acá de 1200 de osmolaridad, por acá va a llegar a 300, a 100, va a diluir. ¿Pero por qué? Porque la rama gruesa va a hacer otro efecto. Y ese efecto lo va a hacer por un transportador, cotransportador, ¿no? Que es para sodio, para potasio y para 2-cloro. Sodio, potasio y 2-cloro. Entonces, acá se va a resolver sodio, potasio y cloro. Listo. Porque existe un cotransportador para sodio, potasio y cloro. Listo. Muy bien. Lo que he dicho que ya está. Seguimos en el siguiente, sigue. Ahí está. Ahí está. Entonces, el mecanismo principal, el transporte más importante ocurre mediante el cotransportador sodio, potasio, 2-cloro. Bien conocido. Sodio, potasio, 2-cloro. Localizado, pues, en el asa gruesa de G. Y esto nos hace recordar a la furosemida. Que la furosemida es un medicamento, pero así como el paracetamol, bien usado y sirve para botar volumen sanguíneo. Si una persona está encharcada de agua, ¿por qué lo botamos? Con furosemida. Ah, furosemida. Ya, están todos los furosemida, ¿dónde actúa? Y no sabe. Nos olvidamos, como todo estudiar. Entonces, esto, siempre pregunto, ¿cómo nos olvidamos? Nos preguntan, ¿dónde? En el asa gruesa, en la rama gruesa del asa de G, ¿no? Que bloquea pues, a ese cotransportador, lo bloquea. Y si lo bloquea, ya no se absorbe sodio, ya no se absorbe potasio y cloro. Y el sodio es jalador del agua. Si no se le absorbe sodio, y el sodio va por acá y va con su agua. Y a orinar bastante, pero ustedes que se inyectan furosemida, orinan bastante, y se deshincha, pues todo lo que está bien hinchado, edematizado, congestionado, mejora. Muy bien. Regulación y inhibición. Entonces, el transporte de sodio, potasio, cloro es inhibido por los diuréticos. Hay varios diuréticos, ya debo no, aquí están. A veces lo borro esto para no confundirlos. Furosemida, porque la furosemida no tiene que olvidarse, ¿no? Entonces, el bloqueador de este cotransportador es la furosemida. Muy bien. Entonces, ya acá, estos efectos, ¿no?, de la furosemida van a disminuir pues, la reabsorción de sodio, cloro, ¿no? Y también de pasada, lo que va a disminuir también es no se olvide que va a disminuir bastante el potasio. La furosemida, la furosemida, bonito, ya, se deshincha todo.
porque está congestionado con el agua acá en la congestión pulmonar, en falla cardíaca, por ejemplo, baja la furosemida en 2 horas, o 3 horas, o ya en pocas horas, el paciente se recupera su ventilación. Pero ¿cuál es el efecto? La hipocalemia. Hipopotasemia o hipocalemia es lo mismo. ¿Por qué? Porque ha bloqueado también con la reproducción de potasio. Para el sodio estaba bien, pero de pasado me ha bloqueado para potasio. Y el paciente va a perder sodio, y ya sabe con el agua que se vaya, también va a perder potasio. Y el potasio, ya van a poner los valores normales, que es de 3.5 a 5.5, a veces está en 2, 1.5. Y si el potasio es peligroso, porque si pierde potasio, te va a dar arritmia o parálisis o problemas musculares, ¿no? Listo. Entonces, los orígenes son furosemida, efecto secundario es la hipopotasemia. Entonces, la furosemida es el diurético más potente. Tenemos 3 diuréticos. La furosemida, que actúa acá, en la dureza del líquido. La hidroclorotiazida, que actúa en el tubo distal. Y tenemos la espironolactona, ¿no? Que actúa en el tubo colector. Entonces, uno dice, oye, ¿qué me acuerdo? ¿Para qué se utiliza? La furosemida se utiliza para descongestionar, falla cardíaca, congestión pulmonar. La hidroclorotiazida se utiliza, como baja un poco el volumen sanguíneo, para mejorar la presión, para la hipertensión arterial, ¿no? La hidroclorotiazida. Y la espironolactona se utiliza para falla cardíaca y también se utiliza para ascitis. Cirrosis, cuando se llena la barriga, cuando se llena el espacio peritoneal de agua, se llama ascitis, en los pacientes cirróticos. ¿Qué usamos? Espironolactona. Entonces ya saben los 3 métodos. Muy bien. Entonces el más potente de todo es la furosemida. Alteraciones de este segmento pueden producir síndromes tubulares. Hay enfermedades, hay personas que dicen, doctor, no sé qué me ha pasado, soy joven, tengo 20 años, 15 años, pero estoy orinando bastante, parece que hubiera tomado furosemida, igualito que alguien. ¿Sí saben? Estos no toman furosemida, no me he tomado furosemida, dicen, pero orinan así, y tienen hipocalemia y están deshidratados. Y cuando uno se le hace un estudio, tienen alteraciones tubulares, o sea, ese cotransportador está bloqueado prácticamente congénitamente, como decir, casi de nacimiento. En un momento se activa y aparece la enfermedad. Mira, ¿cómo? No necesita furosemida, este cotransportador de sodio, cloro y potasio ha sido bloqueado, o sea, ha nacido la persona con una alteración en este cotransportador. Tiene defecto congénito. Y va a manifestarse clínicamente como si se hubiera tomado furosemida, o hubieran aplicado furosemida, ¿no? Y esto tiene un nombrecito. Se llama la enfermedad el síndrome de Butler. Ya lo van a ver, están en las preguntas. Pero no va a estar por directa, siempre con su ladito, que va a decir pues, el cotransportador, ¿no? Porque imagínate que yo pregunto de Butler, y cualquiera me va a decir, doctor, ¿tú no puedo preguntar qué es? Si me sigue enseñando. No. Yo te voy a decir Butler o ausencia de cotransportador. El Butler no sabrás. El cotransportador sí sabe dónde está y para qué sirve. ¿Ya? Y poco a poco tiene que aprender el Butler, porque el Butler está ahí en las preguntas y en los próximos años. Muy bien. También es blanco de acción de la furosemida. Muy bien, entonces esa es la importancia clínica. Y el tubo distal. En el tubo distal ya me hace recordar ya a la aldosterona, ¿no? Le absorbe una poca cantidad, 5%, un poquito nomás de sodio, con su cloro y su agua. Ya no tanto el 65% como el tubo proximal, ni el 15% como era el asa de Henry. ¿Ya? Entonces acá en el tubo distal, acá ya va a actuar la espironolactona a esto, para la recuperación de ese 5% de sodio. Se lo hacen como hormona, ¿ya? Con la aldosterona. Bueno, vamos a ver el tubo distal entonces. Está formado por un epitelio cúbico con pocas microvesicidades. Ya no hay tantas microvesicidades como el tubo proximal que querían absorber todo. Acá ya pocas microvesicidades. Su función principal es la resolución selectiva, pues, ¿de qué? De sodio, ¿ya? Y de cloro y de calcio también. Acá van a ver a un transportador de sodio y cloro, donde que va a actuar en el tubo distal solito,
va a actuar lo que se llama la hidroclorotiazida. Ahí vamos a ver. Mira, aquí está la pregunta. Entonces tenemos acá sustancias reabsorbidas, el cloro y el sodio. Cuando lo ven así el cloro y el sodio, y van a ver acá un cotransportador solamente de cloro, solamente de sodio. Acá no es sodio y potasio. El sodio y potasio es para la aldosterona, ¿sí? Si quieren ya para la espirulolactona, su rival, ¿no? Ya, si quieren. Pero si es de sodio y cloro, que es pregunta de examen, para hidroclorotiazida. Bueno, entonces existe un transportador que recupera sodio con cloro. Este cotransportador va a recuperar sodio y cloro, ¿dónde? En el tubo y solamente en el distal. En cambio, el otro de la espirulolactona, de la aldosterona, está en el tubo colector y también en el distal. O sea, cuando están en los dos, piensan siempre en espirulolactona o en aldosterona. ¿Entienden, no? Pero cuando está solito en el distal y ya está hablando de cloro y de sodio, esto está hablando de la hidroclorotiazida. Muy bien. Bueno, entonces existe un cotransportador ya que bloquea esto, pues la hidroclorotiazida. Ahora también hablaba por acá, ¿no?, de calcio. Y acá en relación al calcio, pues tenemos cómo recupera calcio. ¿Recuerdan que hablamos en lo que cómo recupera calcio de los tubos o del riñón? Lo hacía pues en el tubo contorneado distal, pero a través de la paratormona. ¿Sí? ¿Dónde? En el tubo contorneado distal. Entonces ahora ya están uniendo todos esos temas de endocrino, de todo eso, ¿no? Entonces va a recuperar calcio a través de la paratormona, va a recuperar sodio y cloro a través de un cotransportador. Muy bien. Seguimos con el distal nomás. Con el distal nomás. Y en la parte distal, y también ya en lo que es en el colector, tenemos estos. Mira, ya en el tubo distal tenemos estos dos tipos de células, ¿no?, que se llaman las células principales y las células intercaladas. Y empiezan en el distal. Lo que la célula principal, cuando dice la célula principal, nos va a hacer recordar donde ahí se va a recuperar sodio a través de la aldosterona. Ahí sí, intercambiando con el potasio. Entonces, ¿qué hace la aldosterona? La aldosterona producida en la zona glomerular de la corteza suprarrenal va a actuar ¿dónde? En el tubo contorneado distal y en el colector. ¿Ya? La frase es esto: recupera sodio y elimina potasio. Reabsorbe sodio y elimina potasio. Es un trabajo. Eso lo van a escuchar siempre. Y las preguntas de examen y las externales vienen de ahí. Cuando aumenta la cantidad de aldosterona se llama hiperaldosteronismo. Y lo cual va a haber una hipernatremia, ¿no?, porque va a recuperar mucho sodio. Y va a haber una hipopotasemia o hipocalemia, porque va a botar mucho potasio. ¿Se dan cuenta? Y su bloqueador es pues, el espirulolactona. Y también tenemos en el tubo distal a las células intercaladas. También esto es para la parte del pH, ¿no?, que va a secretar, o sea, va a eliminar a la carga ácida y va a recuperar a lo alcalino. Va a eliminar al hidrógeno y va a recuperar al hidrógeno. ¿Quién? Las células intercaladas. ¿De dónde? Del tubo distal. También esto mismo hay en el colector, ¿eh? No se confunden. Pero en el distal hay, y lo está aclarando acá. Muy bien. Entonces ahí está la regulación hormonal de quiénes, bueno, ya saben, ¿no? La aldosterona, ¿no? La aldosterona producida por la corteza suprarrenal va a recuperar sodio y va a eliminar potasio. La paratormona producida por las glándulas paratiroides, lo que va a hacer, va a recuperar calcio. Y la parte final, también pensaba que no había, también hay un poquito de la parte distal, tubo distal, hay un poquito pues, de acción de la hormona antidiurética, ¿no? O vasopresina, su función pues, a través de las aquaporinas es recuperar agua pura, agua libre, así como el agua que toma, agua libre, sin sal, sin sodio, sin nada. Agua libre se llama eso. Solito, o sea, pues, por las aquaporinas tipo 2. Muy bien. Y acá en el tubo contorneado distal, y vamos a recordar la tiazida, pues, que va a actuar, ¿no? El más conocido es la hidroclorotiazida, ¿no? O sea, hay diuréticos tiacidos que son varios, ¿no? A ver, teanterel, varios, ¿no? Pero el más conocido es la hidroclorotiazida, que lo usamos para la hipertensión arterial. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a bloquear al cotransportador sodio-cloro. De esa manera me va a hacer perder sodio y agua, y entonces va a bajar un poco el volumen sanguíneo para mejorar la presión arterial, ¿no? Muy bien. Entonces se va a eliminar sodio, cloro y agua, y espectro diurético, aumentando la reciente. Ah, ya. Y acá, bueno, eso sí, no voy a aplicar el examen,
porque para otra cosa más difícil, es de que un efecto secundario de las tiacidas es que reabsorbes calcio. Es un poquito, ahora que estoy un poquito más, y entonces el paciente sufre de hipercalcemia. Entonces, por eso se usa para botar calcio. Para botar calcio. ¿Ya? Un efecto secundario de la tiacida, seguramente tiene un infarto, otra vez pierde. ¿Ya? Es la hipercalcemia. ¿Por qué? Porque bloquea el sodio y el cloro, pero aumenta la reabsorción de calcio. O sea que, para fármaco sí es una buena pregunta. Listo, entonces, yo creo que hasta ahí va. Y nos vamos a la mezcla del tubo colector y al tubo colector. El tubo colector lo parte en dos partes, la parte cortical y la parte medular, ¿no? Ahí está. En la parte cortical, entonces vamos a ver las células principales que absorben sodio y cloro y secretan potasio por parte de influencia de la hormona, muy bien. Y la parte medular es la hormona antidiurética. Entonces ya, la parte cortical va para la aldosterona y la parte medular va para la hormona antidiurética. Ya sabemos qué es lo que hace, ¿no? Por ahí. Bueno, entonces estamos en el tubo colector. Cantidad generales, se desciende desde el tubo contenedor distal hasta la papila renal, colector, ¿no? ¿Ya? Que desemboca en los cálices menores renales. Está formado por dos tipos, igualitos. Los principales, que tienen que ver, ¿no?, con el sodio y potasio, y las intercaladas, que tienen que ver con el bicarbonato y el hidrógeno. Lo mismo que el hidrógeno. Muy bien. Sustancias reabsorbidas y secretadas. Entonces, el sodio eliminado, ¿no?, gracias a la aldosterona, ¿no?, eliminado. Se le absorbe sodio y se elimina potasio. Y se le absorbe agua gracias a las acuaporinas, ¿no? Acuaporinas en la parte más baja, ¿no? Listo. Y también tiene que ver con el pH porque va a reabsorber bicarbonato y va a eliminar hidrógeno. Entonces acá está resumido qué células son, qué son todo eso, para entender todo lo que es el transporte tubular en el tubo colector. Muy bien. La absorción de agua, en ausencia de hormona antidiurética, el tubo contornado colector es impermeable al agua. O sea, necesariamente para que en el tubo renal se recupere agua, tiene que haber hormona antidiurética. Por eso decimos de que la hormona antidiurética lo que hace es recuperar agua libre, agua sin sodio. El agua se va para todos lados persiguiendo al sodio. Pero donde van a pasar por las acuaporinas, va a ser solamente agua libre, agua pura, ¿no? Pero para eso va a necesitar, en este caso, un tubo colector a la hormona antidiurética. Entonces, acá va a hacer uso de la acuaporina tipo 2. Ahí está, mira, la tipo 2. La tipo 1 era milasa delgada de Hegel, la rama descendente. Y la tipo 2 es en la rama gruesa, acá en el tubo colector. En el tubo colector. Entonces, el agua se va a mover pues, desde el espacio urinario al espacio intersticial, no por los osmosis. Pero ¿por dónde va a pasar? Por la acuaporina 2. ¿Quién lo va a actuar? ¿Quién va a hacer actuar? La hormona antidiurética. Muy bien. Ya, entonces, otra función va a ser la regulación del ácido básica, como recuperando bicarbonato y excretando hidrógeno. Entonces va a actuar pues, en las famosas acidosis metabólicas, ¿no?, en la parte final, ya cuando el riñón tiene que regular el pH. Ahí está, muy bien. Ahora, esto es en las células intercaladas tipo A, ¿no? Ahora, en preguntas rebuscadas ya te separan células intercaladas tipo A y células intercaladas tipo B. El tipo B hace al revés. O sea, siempre ya cuando nos vamos a estar en un buen nivel, y quiero, como siempre, comida fregarlos, para hacerles más difícil la pregunta, entonces ya pregunto bien. Como se ha acostumbrado a esto, yo le digo, ¿qué tipo de células? Las células intercaladas tipo B hacen lo siguiente, y les pongo de acá, y acá no les pongo acá, falso o números anteriores. Entonces, existen dos tipos de células intercaladas. El tipo A es el que sabíamos, y el tipo B es al revés, ¿no? Lo que hace al revés, ¿qué hace? Más bien que secreta bicarbonato y recupera hidrógeno. Entonces, ¿en qué se va a utilizar eso? Cuando hay alcalosis metabólica. O sea, cuando hay alcalosis metabólica, trabaja en otra célula. Cuando hay acción metabólica, trabaja en otra célula.
El nivel que voy a preguntar a ustedes va a ser intermedio. No va a ser muy difícil tampoco. Y tampoco va a ser muy fácil, ¿verdad? No va a ser muy fácil, ¿no? Pues para que tengan un buen nivel, porque si no, ¿qué pasa si se pregunto, ¿qué hago yo tengo el riñón? Por hacerlo arriba. 20, ¿eh? ¿Qué puedo decir? ¿Qué todo eso aspiraba en la UPN? No, ahí te preguntan que cómo qué pusiste el riñón y dice todo la orina. ¿Verdad? Antes de la San Martín del Porras, pues, nosotros nos burlábamos. Nos burlábamos. ¿Por qué nos burlábamos? Es feo. ¿Y dónde estoy, verdad? Mejor, porque no hay eso, mejor pregunta regular. Bueno, entonces, acá la hormona clave, aldosterona y hormona antidiurética haciendo lo que viene, y acá se agrega el péptino antidiurético auricular. ¿Se acuerdan de eso? Esa hormona que producía las aurículas, o los ventrículos, sobre todo las aurículas, cuando se distendía, y si aumenta el volumen sanguíneo, se distiende la aurícula. Hay mucho volumen. ¿Qué hay que hacerlo? Botarlo. Y producir diuresis. Y se llama péptido urético, natriurético, o sea, bota sodio, auricular, porque es producir por la aurícula. Aquí se lo producen, ¿no? Entonces, el péptido natriurético auricular lo que va a hacer es, va a inhibir la absorción de sodio y agua y eliminando la aurícula. Esto tampoco lo preguntar porque este es de carne, ¿no? Pero igual ya deben saber todo. Muy bien. El fármaco, los fármacos, acá los diuréticos ahorradores de potasio. Bueno, cuando uno repasa fármacos, estudia por los ahorradores de potasio, ¿no? Ahorradores de potasio. Uno son los ahorradores directos, como estos que están acá, que no hay en Perú. Amilorida, antireno, por eso que no mucho, y Tepaxán a veces preguntan. Bloquea pues al transportador, a un transportador directo lo bloquea, ¿no? Al transportador de sodio lo bloquea y de esa manera disminuye la secreción de potasio. A su efecto es de que disminuye la secreción de potasio, lo que pasa es que bloquea al mismo transportador. En cambio, este otro, los antialdosterónicos, lo que hace es bloquea al receptor de la aldosterona. Es diferente. Acá bloquea al transportador, en cambio este bloquea al receptor de la aldosterona, ¿no? Y de esa manera cumple el mismo efecto de recuperar, ¿no? Potasio, ¿no? Potasio, son ahorradores de potasio. Y se utiliza bastante cuando el paciente tiene la hipopotasemia. Todo el mundo dice, déjale pues esto, este medicamento, ¿no? Píldora de lactona para que no haya hipopotasemia. Muy bien. Listo, esto ya casi lo mismo, los diuréticos, ¿no? Entonces, el tipo diurético, dónde actúa y cuál es el mecanismo clave o típico. Hay diuréticos que son inhibidores de la anhidasa carbónica, ¿no? Actúa en el tubo condenado proximal, lo que hace inhibe esa enzima que se llama la anhidasa carbónica y lo que va a hacer es disminuir la absorción de bicarbonato y de sodio. Entonces, de alguna manera es poquito, pero existe. Y ahí se lo dejamos. Diuréticos osmóticos, como el manitol, ¿no? El manitol que se usa para la hipertensión ucraniana, también se puede usar para hacer orinar a gente. ¿Qué hace? Entonces, se inyecta el manitol, da la vuelta por el centro del riñón, se filtra todo y pasa por los túbulos. Y al pasar por los túbulos, jala, como es osmótico, jala agua y hace orinar. ¿Y actúa dónde? Sobre todo en el tubo condenado proximal y en las ramas descendentes. La primera parte de lo que es los túbulos. Existe, ¿verdad? Es diurético osmótico, como el manitol. Muy bien. Pero sí, para nuestro examen, el diurético de asa. ¿Cómo se llama? Furosemida. ¿Dónde actúa? En la rama gruesa del asa de ejemplo. ¿Qué hace? Inhibe al cotransportador 2-cloro, sodio, potasio. Bien conocido. Muy bien. La tiacida, hidroclorotiacida. ¿Dónde actúa? En el tubo neodistal. ¿Qué hace? Bloquea al transportador sodio-cloro. Y hasta acá la pregunta, ¿no? Habló de potasio. En el tubo neodistal tardío antagoniza a la aldosterona, ¿no? ¿Cómo se llama? Espinoláctano. Muy bien. Ya eso de ahí ya, mejor ya lo dejamos. Ahí no, pero está claro. ¿Cómo se llama ese medicamento, no? La acetozolamida es pues, el que inhibe a esta anhidasa carbónica y disminuye la producción la reabsorción de sodio. Sodio y bicarbonato, ¿no? Sodio. Entonces, al disminuir sodio, el sodio se queda. Muy bien, ahí está. ¿No? ¿En qué caso? ¿Para qué se utiliza? Para revisar la orina. Se usa en glaucoma, en mal de altura, cuando hay una guapocha de altura, le dan esto. Para disminuir, pues, prácticamente el edema cerebral, ¿no?
en el edema cerebral. Disminuye la cantidad de... bloquea la producción, ¿no? de CO2, todo ello, y baja, mejora. Y también se utiliza en alcalosis metabólica. Entonces, estos son sus usos, mal de altura, en glaucoma y en alcalosis metabólica. No voy a preguntar esto, simplemente se va a quedar para su archivo nada más. Pero vamos pasando. Los diuréticos osmóticos, el mannitol, ¿no? El mannitol que se usa para hipertensión ucraniana va a pasar por los tubos renales y de pasadita puede jalar al agua, ¿no? Se usa para edema cerebral, para la hipertensión ucraniana, y se usa para la glaucoma y se usa como un diurético. ¿Cuándo lo van a usar? Para una vez seguramente lo van a usar, ¿no? Pero es un diurético, está clasificado como diurético. La burdería, sí, pero eso lo voy a preguntar. Entonces, bloquea al cotransportador sodio, cloro, potasio, ¿no? Disminuye la absorción de esos electrolitos. Aumenta la secreción de calcio. Aumenta la secreción de calcio. Produce mayor efecto diurético, es el más potente de todos los diuréticos. Se utiliza en compresión pulmonar, en pulmonar agudo radiogénico, insuficiencia cardíaca congestiva, en insuficiencia renal, todo lo que es síndrome dermatóxico que esté hinchado, se utiliza la furosemida. ¿Ya? Se utiliza también en hipercalcemia, porque si se va a producir acá, aumentar la excreción de calcio, entonces hay mucho calcio en mi sangre, ¿cómo lo boto? Con furosemida. ¿Cuál es el efecto adverso? Pregunta de examen. La hipopotasemia o hipocalemia. ¿Ya? Sobre todo eso. La hipocalcemia porque bota calcio. Sobre todo eso, ¿no? No se olviden de la hipopotasemia. Esa hipopotasemia es pregunta fija, porque si su trabajo es, si está bloqueando al cotransportador de sodio, potasio y cloro, está bloqueando al potasio, entonces el potasio, ¿qué va a hacer? Prácticamente se va con todo. Se va sodio y se va el potasio también. Y al final el paciente se queda con hipopotasemia o también llamado hipocalemia. Desde ahora, para ustedes, hipocalemia. Y las tiacidas. Las tiacidas, ya que están otras también, otras tiacidas. La hidroclorotiazida es la más conocida. ¿Ya? Inhibe al cotransportador de sodio-cloro. Ahí está, sodio-cloro. Y aumenta la absorción de calcio, por eso es su problema también. Y la diferencia de los, mientras que la furosemida hacía al revés, secretaba calcio, esto reabsorbe calcio, esa es la diferencia. No voy a preguntar eso, no lo voy a preguntar por ejemplo. Yo le voy a preguntar solamente qué función tiene la hidroclorotiazida, podría preguntarle. Inhibe al cotransportador sodio-cloro. ¿Dónde? En el tubo torneado distal. ¿Para qué se usa? Tampoco lo preguntaron, pero debe saberlo. Para hipertensión arterial. ¿Qué efecto secundario? Hipopotasemia temporal. Y los salvadores de potasio, aquí están. Y aquí están. Los antagonistas de la aldosterona, que se llama espironolactona. La otra, los bloqueadores directos de los transportadores, amiloride y carbireno, que no hay en Perú. Lo que sí tenemos, pues la espironolactona, ¿no? La espironolactona. ¿Dónde actúa? En el tubo contorneado distal y tubo colector. ¿En qué se usa? En el acá miren el nombre que dice, hiperaldosteronismo. Quiere decir que hay mucho efecto de la aldosterona. ¿Qué tengo que hacer? Bloquearlo. Bloquearlo con aldosterona. ¿Cierto? Listo. Y se utiliza en falla cardíaca aldosterona, también la espironolactona también se usa en falla cardíaca. Se usa en cirrosis y se usa en falla cardíaca. ¿Qué efecto secundario tiene? Esto, pues. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y elimina potasio. Reabsorbe sodio y elimina potasio. Pero si yo lo bloqueo, ¿quién va a eliminar el potasio? Ya nadie. ¿Cómo va a quedar? Hiperpotasémico va a quedar. Pero un examen, ¿eh? Esto sí es bien conocido. Yo voy a preguntar, como digo, término medio para arriba. Término medio para arriba. Pero no lo máximo difícil, no. Pero sí tiene que darse cuenta del mecanismo. O sea, en las alternativas tiene que darse cuenta lo que les he enseñado. Ahí. Va a durar 40 minutos el examen. No, es que me han dicho una cosa, no debo preguntarles también, muy fácil, ¿verdad? Pero ya lo estoy diciendo. Entonces acá nos dice, oye, esto es hipopotasemia, y acá la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y elimina potasio. Reabsorbe sodio y elimina, o sea, vamos a eliminar potasio. Y si lo bloqueo, ¿cómo queda el potasio? Uy, va a quedar mucho potasio dentro de la sangre. Hiperpotasemia. No.
Y también una palabrita, siempre que hay potasio, siempre que hay acidosis, hay hipercalemia. Siempre que hay alcalosis, hay hipocalemia. Eso ya no cambia, no va a cambiar nunca. Entonces, también por ahí van a jugar con las alternativas. ¿Cómo se llama este diurético? Se llama espinolactol, ¿no? Espinolactol. Los demás ya pues, no pueden pasar papá. Realmente son conocidos, ¿ah? Pero son ya para preguntas de faro, ¿no? Preguntas de sistema de peso. Ahí están los sacadores de potasio, o el prosigue, ¿no? Creo que pego mano. Ya ahí está lo mismo ya. Sí, directo lo mismo nomás. Vamos a ver. Usos clínicos, ahí está. Usos clínicos, alrededor de potasio. Ahí está la hipertensión arterial, falla cardíaca, y listo. Efecto secundario, la hiperpotasemia, lo mismo. Así lo mismo, solo que está más detallado nomás. Y este es un cuadro resumido. Entonces te queda lo mismo nomás, solo que estaba leyendo, entendiendo. Toda es congruencia, lo que no hay contradicción. Muy bien. Síndromes tubulares. Por eso no se enseña, eso no es tema. Es que cuando ustedes estudian al nefrón y a los túbulos, ahí tienen que estudiar diuréticos, para que aprendan diuréticos. Ahí es donde tienen que aprender diuréticos. No es fármaco, pero ahí tienen que estudiarlo, pues. Cuando estudian fármaco solo, tienen que repasar todavía sistemas que todo, como microanatomía, el nefrón. Y yo estoy contento igualito. Cuando estoy haciendo tubulares, de memoria se aprende. Y de memoria se va a olvidar, se va a confundir. Entonces, ahora aprendan esto, pero tienen que aprender solamente cosas elementales, ¿no? Si en otras palabras, para que repasen a los túbulos renales, nada. Entonces, todo esto se llama síndromes tubulares. Los síndromes tubulares renales son grupos de trastornos que se alteran la función